Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues aquí estamos, ya en marcha con el proyecto que tenía bastantes ganas de poder grabar este episodio del podcast, de este proyecto que se llama Sofira, en el que tú y yo participamos, y la verdad que estaba deseando de estar aquí contigo, David, porque bueno, somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos, y que tengamos este proyecto pues a mí me motiva y estoy la verdad que muy contento. Ilusionante, Sí. muy ilusionado estoy yo también, porque además llevamos tiempo, ¿no? Pensando oye, ¿qué pasa con todo? ¿Qué está pasando, ¿no? En el día a día, en las organizaciones, en las empresas donde hemos ido trabajando, cosas que hemos ido viendo, ¿no? Y además algo que tú y yo por nuestra carrera profesional pues estamos muy enfocados en el cambio, ¿no? En proyectos de cambio y demás, tanto tecnológicos como de organizaciones y personas, ¿no? Oye, pues había esa inquietud, ¿no? En esas conversaciones que teníamos de, oye, hay que darle una vuelta, ¿no? Hay que darle una vuelta, además... Hay que montar algo, ¿no? Lo típico, ¿no? Hay que montar algo. Sí, sí. Y además lo decíamos, ¿no? Oye, nació de una manera, ¿no? Y le hemos ido dando forma y al final, pues de alguna manera también se han alineado los astros, ¿no? En donde tanto tú como yo, pues oye, nos hemos aventurado, ¿no? A lanzar este proyecto y que nos ha costado también lo suyo, muchas conversaciones, mucho escucharnos, mucho entender cuáles eran las inquietudes de uno y cuáles eran las inquietudes del otro, y de alguna manera, ¿no? Pues Sofira nace de eso, ¿no? De esas conversaciones que hemos tenido tú y yo y de qué hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos, ¿no? Sí, por poner un poco en contexto a las personas que nos puedan estar viendo o escuchando, bueno, hoy es el capítulo 0, digamos, el capítulo inicial del podcast de Sofira. Sofira es un espacio mucho mayor que engloba un podcast, engloba una comunidad, hablaremos después, engloba una serie de servicios y engloba personas, como somos David y yo, que somos los creadores de este espacio. Y la idea de por qué estamos hoy aquí es para presentarlo, para contar un poco por qué nace, para qué, en qué contexto nace Sofira y cómo nosotros vamos a trabajar o cómo vemos las cosas y cómo pretendemos ayudar a lo que ya voy introduciendo a las personas. Vamos a hablar muchísimo de personas, casi todo el rato y casi todas las conversaciones están en las personas, porque forman parte del propósito de Sofira. Y precisamente el propósito nace de este contexto en el que todo va muy rápido, a nivel geopolítico, a nivel mundial, guerras, aranceles, velocidad, apagones, bueno, muchas cosas que hacen que bueno, la gente tenga ciertas incertidumbres, y adicionalmente se suma pues, la irrupción de una nueva tecnología, que es la inteligencia artificial, que todo el mundo ya hemos escuchado hablar de ella. Y ahí David y yo, pues bueno, considerábamos pues que en ese contexto teníamos que hacer algo para ayudar a las personas y a las organizaciones, que es el mundo en el que venimos nosotros, ¿no, David? Sí, eso es. Además, bueno, ya lo has dicho, ¿no? La inteligencia artificial es es una ola que hay ahora mismo, ¿no? Y que está llegando a todas las organizaciones y a todas las personas le está impactando, ¿no? Y nace un poco ahí, ¿no? Durante la vida, la revolución digital, ¿no? Que nació allá por los años 90, ¿no? Fue cuando ya empezó a llegar a impactar a todas las personas, ¿no? Con la llegada de Internet, .com. .com y demás. Entonces ahí es donde empezó toda esta revolución digital, ¿no? Y ahora hay una ola muy grande, que es la inteligencia artificial, y esto sí que va a impactar. Sí, Esto va a tener un sí, impacto un muy impacto grande. importante en las organizaciones, por supuesto. La automatización abre un montón de puertas. Hablaremos de lo positivo que tiene esta irrupción, porque lo vemos. Nosotros también hablamos de negocio, venimos del mundo de los negocios y tiene cosas muy positivas para los negocios, pero también tiene unos riesgos evidentes, que son, en primer lugar, las personas, en qué lugar quedan, y luego pues otra serie de cosas como la ética o, bueno, cosas más importantes o riesgos a nivel de datos y demás, que creo que también lo desgranaremos, ¿no? Sí, sí. Como bien dices, nos vamos a enfocar mucho en personas, ¿no?
porque al final todo este cambio de paradigma que estamos viviendo con la inteligencia artificial, el impacto real, más allá de los negocios, que por supuesto eso ya se sabe que va a mejorar muchísimo, ¿no? La productividad, la eficiencia y demás, ¿no? Ya veníamos y arrastrábamos una ola de cambio con toda la automatización, los procesos de automatización y cierto, pues el machine learning, ¿no? Toda la parte del tratamiento de datos y demás. En la última década ha sido cuando más potencia ha tenido, pero la inteligencia artificial es algo que todavía no sabemos a dónde nos puede llevar. Bueno, esto sabes, vas viendo como que van saliendo modelos a una rapidez tremendo y Sí. no se sabe muy bien. Y ahí está la clave, ¿no? La rapidez en la que se están provocando estos cambios no se ha visto hasta ahora. Y al final las personas, la historia nos ha dicho que nos podemos adaptar a cualquier cambio que pueda venir, pero ese cambio, esa evolución de esas personas para asimilar un nuevo paradigma, eso va a otra velocidad. Y va a otra velocidad por varias razones. La primera porque, y además lo hemos vivido nosotros, ¿no? Con todos los proyectos que hemos realizado en organizaciones y en empresas, veíamos que un mismo proyecto con una misma tecnología no se desarrollaba o el cómo se iba a hacer era diferente, incluso el resultado podía ser diferente aún implantando la misma tecnología o desarrollando el mismo cambio, ¿no? Buscando esa eficiencia en las empresas y demás, no tiene por qué ser una tecnología. Y ahí está la clave, ¿no? Oye, ¿cómo impactan las personas, ¿no? Ese cambio, ¿no? Esa manera de que las personas puedan entender, interpretar estos movimientos es clave, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Las personas somos diferentes, vemos la vida de una manera diferente. De hecho, yo siempre comento, ¿no? Que hay 8.000 millones de personas en el mundo, 8.000 millones de realidades. Y además, con un plus, ¿no? Que añadimos a esa frase, que es todos los días cambia, ¿no? Porque yo me levanto un día pensando y teniendo claro, ¿no? que una situación es de una manera, y a lo largo del día me pueden suceder cosas, puedo conversar con otras personas, me pueden dar otros puntos de vista que me hace a mí cambiar esa visión, ¿no? Y esa perspectiva desde donde estaba mirando. Y esa es la clave, ¿no? Una tecnología como puede ser la IA te puede más o menos orientar hacia dónde va, pero el cambio real es cuando interactúas con una persona, ¿no? Y cuando de alguna manera conectáis. Y esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de Sofira. Necesitamos encontrar un espacio, y eso es lo que nos pedía el cuerpo, en donde pudiéramos conversar y compartir y escuchar. Escuchar mucho, pero sobre todo también uno de los problemas principales que hay, aparte de los diarios, de implantación que habrá en las organizaciones, de adopción, estamos hablando ahora mucho de cómo impacta esto y cómo las personas tienen que adoptar esta nueva tecnología, es la incertidumbre que se genera, miedos también, resistencias, bueno, pues una serie de cosas que tienen mucho que ver con el cambio. Entonces yo creo que hay, fíjate que yo en el mundo digital he visto de todo, he visto velocidades y como muchas, a nivel metodológico siempre era la metodología mejor y demás, pero ahora sí que veo como que hay mucha velocidad en los diferentes modelos de IA y cuál es la herramienta y qué es lo que me puede ayudar a mí a automatizar y a mí a vender y a mí a hacer el marketing y a mí a hacer... O sea, es como hay mucho en el mundo digital, si te vas a redes sociales hay como muchas cosas, quizás ahí también se necesita cierta guía. Abruma. Claro, abruma tanto que es, oye, a ver, un poco qué es lo que sí, qué es lo que no, y sobre todo posicionados del para qué, ¿no? O sea, es que claro, metemos la parte del para qué, es para qué necesita. Pues las organizaciones tienen que cambiar, siempre están en cambio. Normalmente, hasta ahora creo que las organizaciones que siempre estaban en estos cambios en las grandes corporaciones, porque siempre estaban con la última tecnológicamente y siempre estaban viendo un poco a nivel metodológico y hacia dónde evolucionaba todo, y las pymes o empresas quizá un poco más pequeñas, pues bueno, estaban ahí también aguantando y con sus cambios, pero es que ahora yo creo que también hay una afectación importante en la pequeña empresa. Entonces, Sofira, aparte de estar con las personas, por supuesto, ayudarles a transitar esto, a pensar mejor, a estar más tranquilos, es también dar certidumbre y dar guía en hacia dónde hay que ir, pero
basándolo en el para qué, entendiendo cuál es tu problema, el para qué quieres hacer las cosas, a partir de ahí empezamos a generar el camino. No generamos el camino a partir de la solución ya tomada o la decisión ya tomada, sin haber tenido en cuenta a esta persona, sin haber tenido en cuenta tu contexto y sin haber tenido en cuenta los procesos internos que tú tienes. Entonces, quizás esto ya también es una declaración de intenciones donde nos posicionamos nosotros, ¿no? Es, oye, nosotros nos posicionamos en el para qué y en la parte del problema. ¿Podemos estar en el qué y en la parte de la solución? Por supuesto. Yo creo que llevamos, ¿cuántos años? ¿20 años cada uno? ¿40 años haciendo esto, estando en la parte de la solución? Podemos hacerlo y creo que nosotros podemos aportar mucho valor ahí, pero creo que también podemos aportar mucho valor en el para qué y en el problema. Creo que ahí hay un gran trabajo a hacer y sobre todo, lo haremos tú y yo, que estamos hablando de ti y de mí, pero Sofira no deja de ser un espacio donde convergen mucha gente, ¿no? Muchos profesionales que quieren ayudar, que quieren estar ahí, que están dispuestos a compartir, porque nosotros hablamos de lo colectivo, más que de lo individual. Eso es, eso es. De hecho, además, bueno, ya se está viendo que inteligencia artificial y el matrimonio, ¿no?, de inteligencia artificial y la inteligencia humana, o la inteligencia colectiva, como nos gusta también llamarlo a nosotros, ya es una realidad, ¿vale? Y no queremos perder el foco en que todo proceso de cambio tiene que estar liderado por personas y tiene que nacer de la persona, no de la tecnología que podamos implantar. De hecho, muchas veces, seguramente los problemas en los que se encuentran esas personas, no solo empresas, ¿no?, esas personas no tienen que adaptarse a una tecnología. Puede que no sea necesario una tecnología. Claro, ¿no? Y ahí es donde queremos estar nosotros, a ayudar a pensar, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra visión del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que bueno, ahora se está hablando mucho de ello, ¿no? Pero el pensamiento crítico es algo que se entrena, es algo que tienes que ir trabajando poco a poco. Y el cambio tiene que empezar de uno mismo, ¿no? Y ahí es donde habrá diferentes formas en donde enfocar los problemas que nos vayamos encontrando en Sofira, pero está abierto a cualquier disciplina. Es decir, queremos abrirlo a todo tipo de personas, todo tipo de negocio. No, todo el mundo es bienvenido aquí, yo creo, vamos. Cualquier persona que quiera cambiar, organización que quiera hacer las cosas diferentes, pues aquí estamos. Sobre todo esas personas que sientan la necesidad de entender qué es lo que está pasando para poder pensar en cómo afrontar una posible solución. Ahí es donde tenemos que estar. Hablaremos de liderazgo, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Pero el liderazgo, como lo entendemos nosotros, nace de uno mismo, ¿no? Entonces tenemos que, antes de escuchar el problema, escuchar a la persona que hay detrás de ese problema, ¿no? Y a esas personas que puedan impactar ese problema. Y ahí está la clave, ¿no? Como bien decías, es antes de lanzarnos al cómo, tenemos que pensar en, oye, ¿por qué te ha surgido esta necesidad? Y antes de empezar con el cómo, el para qué. ¿Para qué necesitas esto? Porque lo mismo hay otras soluciones. Y ahí es donde nos vamos a apoyar muchos profesionales, ¿no? Aquí es donde invitaremos a esa comunidad a que se incorporen esos profesionales, esas personas del mundo educativo, filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, en la parte más humanista, ¿no? Y personas de diferentes ámbitos, diferentes disciplinas, diferentes negocios, de salud, ¿no? Como decíamos, como hemos conversado en muchas, queremos abrir temas de salud, temas educativos, temas de comunicación. De ciencia, de todo. Yo creo que al final hay un poco en la diversidad está también la clave, y en entender otras posiciones, eso es una de las claves del pensamiento crítico que tú comentabas. Pero bueno, dicho el para qué, este es nuestro para qué, es mucho más amplio, hay muchas más cosas que iremos desgranando poco a poco en conversaciones. Bueno, en nuestra web se puede ver también un poquito más detallado, pero ahora vamos a nuestro cómo, ¿no? ¿Cómo, no? O sea, ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, yo creo que al final, pues nosotros somos consultores, ¿no? Hemos sido consultores durante mucho tiempo, decíamos antes que 20 años cada uno, ya peinamos canas, y bueno, la idea es ayudar a empresas, pues seguramente la manera más sencilla de asemejarnos o de identificarnos es, podemos ser unos consultores, pero no queremos ser unos consultores que están en la solución, ¿no? Lo hemos dicho, lo hemos estado haciendo mucho hincapié y lo seguiremos haciendo, es
¿Podemos ver la solución? Sí, pero nosotros queremos estar en el antes, ¿no? En el para qué de las cosas y ayudar a las organizaciones y a las personas que lo lideran a entender el vamos a parar un segundo antes de ponernos a la acción y dar orden, ¿no?, a las cosas. Yo creo que una de las cosas que necesitan las organizaciones, de todos los cambios y todas las transformaciones y de la gente que yo he acompañado y tú también, es el orden. O sea, al final es ordenar un poco las cosas. Creo que el resultado suele ser mejor que si empiezas de una manera desordenada y generando cierta incertidumbre y cierta tensión en los equipos. Pero tiene que nacer de ellos. No vamos a ser nosotros los que estemos ahí. Nosotros les vamos a ayudar a pensar, vamos a buscar soluciones en otras personas, en esas tal, pero la solución tiene que nacer de la persona en la que se enfrenta el problema. Nosotros al final seremos, como nos denominábamos, changemakers, ¿no? Somos unos changemakers, provocamos cambios, facilitamos que la toma de decisiones sea la adecuada y sobre todo pues es de cara a que las soluciones que se implanten decididas en las profesionales o en las personas que tienen que decidir, nosotros es como dinamizar y dar cierto orden para que las cosas fluyan, pero poniendo mucho hincapié en que las personas tienen que estar en el centro y en el problema y en el para qué, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí podemos hablar de nuestros servicios, más consultoría, más acompañamiento, pero otra de las cosas en el cómo hemos hablado, el podcast. O sea, este es el primer episodio del podcast, pero al final nosotros lo que queremos es ir divulgando ciertas cosas de manera también experimental, ¿no? Trayendo gente y dar altavoz, dar un altavoz a esas personas que... Claro, no, hay mucha gente muy potente por ahí que tiene mucho que contar. Nosotros, pues es el buscar esas personas también. Por supuesto, hacemos un llamamiento, ¿no?, a que quiera, el que considere que tiene algo que contar, que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes, de LinkedIn y demás. Pero ahí en ese podcast, de manera periódica, traeremos personas, entrevistaremos a personas algunas veces de manera presencial, otras veces lo haremos de manera online y nosotros participaremos también de manera periódica aquí, debajo de este arce, y traeremos gente también, amigos, pues bueno, pues para comentar un poco más la actualidad de una manera un poco más distendida y demás. Y luego, lo hemos comentado por encima, y creo que es lo más importante y es el corazón de Sofira, es la comunidad. Al final, queremos tener un espacio, ¿no?, donde la gente se pueda conocer, donde se puedan verter diferentes opiniones, donde se pueda generar debate, pero sobre todo, y esto sí que queremos ser muy estrictos, le hemos dado muchas vueltas, queremos que sea un espacio de aprendizaje, que las personas que estén ahí, tanto nosotros como las personas que estén ahí, aprendan. Entonces, bueno, hay dinámicas para hacer que las personas aprendan, pero yo no conozco manera, no sé si tú conoces alguna, de aprender que no sea haciendo. Entonces, tú puedes leer, que es una manera de aprender, pero si no implantas o no activas todo aquello que lees, pues tampoco vas a aprender mucho. Entonces, nosotros queremos generar un espacio donde se pueda aprender diariamente, de una manera sencilla, porque no queremos tampoco forzar a la gente a que no tenga que estar todo el día metido en nuestra comunidad, sino la gente tiene sus vidas y lo que queremos es que la gente viva mejor. Entonces, pero nosotros queremos formar parte también de ese aprendizaje y de que la gente que venga a Sofira, a esa comunidad, sienta que está aprendiendo, sienta que está con personas con las que se puede hablar y sienta que está con personas que escuchan y que ofrecen su ayuda. Entonces, digamos que eso es un reto, el tener esa comunidad, pero es un poco como lo vemos nosotros y ahí digamos que es donde se generará toda la conversación, el día a día y ahí es donde nosotros vamos a poner sobre todo el foco. Pero digamos que eso sería un poco el cómo y luego a nivel más contenido o más, digamos, en qué se basa Sofira, lo has dicho tú algunas cosas, pero son como 3 líneas, ¿no? O sea, nosotros lo definimos como piensa, decide y adáptate. Esas son, digamos, las 3 palabras o el claim que nos puede definir. Entonces son 3 líneas muy claras, una de pensamiento, cómo pensar mejor, otra de decisiones, cómo tomar mejores decisiones, y otra de adaptación. Claramente, lo que hablábamos, pues hay que adaptarse a las nuevas tecnologías o a las nuevas formas de liderar o a las nuevas formas de gestionar. Entonces esas 3 líneas son las que, digamos, son las que dan el contenido y son las que son el hilo conductor de todo lo que sucede en Sofira. Pues bueno, dicho todo esto, que son muchas cosas, lo iremos desgranando. Eso es un poco donde nos moveremos, ese es nuestro cómo, ¿no? Ahí está, y es lo que por fin hemos dado forma, ¿no? Después de muchas conversaciones, pero esto es lo que queremos, ¿no? Y lo que queremos es que las personas construyan también Sofira, ¿no? No que seamos solo nosotros. De hecho, ese es el corazón, ¿no? Esa comunidad es el corazón, como bien has comentado, y de ahí tiene que nacer todo lo que nos impulse, todos los cambios, el compartir, el escuchar, el entender que una misma solución, aunque parezca en entornos diferentes, pero una misma solución que se tome en una disciplina,
puede ayudarnos, ¿no? en otras disciplinas. Y es esa inteligencia colectiva, ¿no? La que queremos potenciar. Totalmente. Creo que ahí es donde se genera todo, es nuestra idea, ¿no? De que ahí se genere. Nosotros simplemente, pues bueno, seremos unos catalizadores, una vez más, de que todo fluya, de ir generando las dinámicas y de ir generando un poco ese dinamismo que se necesita tener ahí. Entonces, bueno, esto es un poco Sofira, ya vamos terminando, porque ya te digo que hablaremos mucho, David, Sí. y la verdad que yo estoy muy contento, como decía al principio, a mí estoy muy motivado después de mucho tiempo haber trabajado en empresas en las que estoy orgulloso de haber trabajado, pero ahora poder hacer algo también por mí mismo creo que es una forma forma parte de mi carrera profesional y de mi aprendizaje. Poder hacerlo contigo, pues para mí es, vamos, una maravilla y creo que nos va a ir muy bien. No, es un privilegio además que la ilusión, vamos, y nuestro entorno, nuestras familias lo ven, ¿no? Ven esas ganas que tenemos de ir más allá, ¿no? Y de aportar de forma positiva, ¿no? Ayudar a este cambio de una manera positiva. Y esa es la clave, ¿no? Y la ilusión es lo primero, la pasión es lo primero, la humildad. Y aquí estamos, aquí nos van a encontrar y, oye, a por ello, ¿no? Bueno, pues como veis, esto es un espacio para las personas, así que los que nos estáis escuchando, que sois personas, os damos la bienvenida, os damos las gracias por uniros a esto y os esperamos pues un poco en las redes sociales, estaremos por LinkedIn, nos podéis seguir tanto a David como a mí en nuestros perfiles, David Pérez y Antonio Gil. Y después podéis seguir también la cuenta de Sofira, donde iremos generando el día a día, pues subiremos artículos, subiremos opiniones y demás cosas que consideremos importantes. Y luego, pues a través de este podcast iremos desgranando cositas, metiendo opinión e intentando pues ayudar en lo máximo posible al mundo y a las personas que lo componen. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos, David. Esto marcha. Ya empieza, macho. A por ello.